Hola a todos de nuevo. Vamos a empezar ahora que todo el mundo está conectado. Un gusto tenerlos en este espacio propuesto por la Federación Colombiana de Municipios y la Liga de Lucha contra el Cáncer. Yo soy Zoe, yo hago parte de la coordinación de Creación de Conocimiento y el día de hoy estaré moderando el espacio con mi compañero Julián Parras. Por favor, le recordamos mantener su micrófono cerrado y al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o levando la mano y les daremos el uso de la palabra en orden. También le recordamos, por favor, de revisar el link de asistencia que he puesto en el chat para recibir la grabación de esta sesión. Y sin más preámbulo, le damos la palabra a Miller Choles, coordinador de la Coordinación de Creación de Conocimiento. Miller, por favor, adelante. Muchas gracias, Zoe. Buenos días, mi nombre es Miller Choles, yo soy coordinador de gestión de conocimiento de la Federación Colombiana de Municipios y quiero darles a todas y a todos una bienvenida a este evento, a las alcaldesas y alcaldes que se conectan en este momento, secretarias y secretarios de planeación y de salud y de demás equipos de gobierno. Digamos que este evento lo consideramos muy importante porque sabemos que en las alcaldías recién se acaba de aprobar los planes de desarrollo en cada municipio y en conjunto con esos planes de desarrollo se aprobaron también los planes territoriales de salud. Entonces el municipio tuvo que hacer también un trabajo con la Secretaría de Salud, con los consejos municipales para poder también aprobar ese plan territorial en salud y también el plan de intervenciones colectivas. Y creemos que este evento es muy importante ya que a los municipios, pues de acuerdo con la ley que asigna las competencias en materia de salud, le corresponde gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud, priorizar el gasto según la población y el perfil epidemiológico y también identificar y seleccionar beneficiarios para el régimen subsidiado en salud. Estos elementos son muy importantes y consideramos que todos los lineamientos que podamos brindar para prevenir enfermedades son muy importantes para que los municipios puedan fortalecer todos estos instrumentos y herramientas que van a desarrollar a lo largo de estos ya 3 años y medio que quedan de gobierno. Entonces, contamos hoy con la presencia de la Fundación de la Liga contra el Cáncer, que es una fundación que tiene muchos años trabajando en Colombia para prevenir y también luchar contra esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que es también una de las principales causas no solamente de mortalidad, sino también de enfermedad que afecta a muchos colombianos y a muchas personas que están en los municipios. Entonces consideramos que estas herramientas y estos lineamientos que nos van a dar desde de la Fundación de Lucha de la Liga, perdón, contra el Cáncer, son muy importantes para que ustedes sigan planificando esas respuestas para trabajar en prevenir este tipo de determinantes y también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los municipios. Entonces, sin más preámbulos, doy la palabra al equipo de la Liga contra el Cáncer para que pueda brindarnos su capacitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miller. Y ahora damos paso a nuestros conferencistas, la doctora Luisa Forero y el doctor Diego Pardo. Y adelante, doctores, el espacio es de ustedes, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Alejandro Pardo Amortegui y estoy en compañía de Luisa María Forero Vela. Ella es psicóloga de la Liga Colombiana contra el Cáncer y yo soy médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. El día de hoy vamos a hablar de generalidades del cáncer. Muchas gracias a todos por conectarse. Un momento, por favor, y ya comparto la presentación. Bueno, entonces
Como comentaba, mi nombre es Diego Alejandro Pardo, médico cirujano de la Universidad Nacional, maestrante en epidemiología clínica y médico hospitalario de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Por favor, Lu, si te puedes también presentar. Buenos días para todos, mi nombre es Luisa Forero, psicóloga de la Liga Colombiana contra el Cáncer, y hoy estaremos hablando justamente de las generalidades, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y desde la perspectiva psicosocial de esta enfermedad. Bienvenidos a este espacio. Bueno, el día de hoy desarrollaremos esta agenda, empezando a hablar como tal de la historia del cáncer y generalidades del cáncer, la epidemiología, qué es el cáncer, las características de este, factores de riesgo, estrategias de prevención, cómo se puede diagnosticar, la estadificación, tratamiento y mensajes finales para llevar a casa. Así es, entonces una de las situaciones que sucede, digamos, en la cabeza de una persona al pensar o al recibir un diagnóstico como el cáncer es relacionarlo justamente con el proceso de muerte, ¿sí? Si en algún momento algunos de los aquí presentes o algunos de sus familiares, de amigos, les han comentado que o han recibido algún tipo de diagnóstico, lo primero que suelen pensar los pacientes es: me voy a morir, cuánto tiempo me queda, por qué me pasó, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, porque tenemos un poquito una metáfora que es como entrar en un barco, ¿sí? Porque todo, absolutamente todo es nuevo. Entonces, digamos que hay un estudio que se hizo en la ciudad de Bogotá con pacientes oncológicos sobre representaciones sociales en el cáncer. Entonces, este estudio, si quieres, Doc, dame la siguiente. Entonces, en este estudio lo que veíamos básicamente es que las representaciones sociales es un estudio cualitativo que se hizo desde la psicología, y lo que buscaba ver era qué asociaciones tenían las personas con este diagnóstico, qué carga, digamos, en términos de positivo, negativo o neutro le daban a la enfermedad, a sus tratamientos, y con qué otras palabras o qué otras, digamos, que otros significados empezaban a pasar por la cabeza de las personas que recibían este diagnóstico. Entonces aquí vemos que cáncer es sinónimo de quimioterapia, y quimioterapia, digamos, tiene dos aristas. ¿Cuál es la primera? Una oportunidad, digamos, de poder enfrentar la enfermedad, de salir adelante, de recibir un tratamiento, tal vez la curación de la enfermedad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la quimioterapia es un proceso que genera múltiples efectos secundarios, genera cambios en la imagen corporal, generan cambios porque los pacientes tienen una percepción de no ser ellos mismos al estar siempre cansados, al tener náuseas, al tener, no sé, debilidad, fatiga, si hay diarrea, por ejemplo. Entonces, todos esos efectos secundarios generan una carga negativa de la quimioterapia. Entonces, aquí vemos estas dos aristas. Posteriormente, la quimioterapia, digamos que no siempre digamos que se imparte este tratamiento, ahorita lo va a hablar el doctor, pero sí o sí lo que nosotros queremos hacer muchas veces como pacientes justamente es obedecer lo que dice el médico, obedecer ese dictamen, obedecer qué es lo que tengo que hacer, y por eso digamos que los médicos se vuelven, digamos que una persona, un ser en la tierra que son instrumentos de Dios, y esto es una de las formas en las cuales nosotros como colombianos y justamente las personas del estudio veían la enfermedad. La religión, la espiritualidad es mucho más que religión, pero con las personas del estudio sí había una relación muy importante. El hecho de tener una espiritualidad fuerte, el hecho de tener digamos que unas características religiosas importantes y unas prácticas espirituales muy fortalecidas, es un factor protector dentro de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se ve como la lucha y la batalla contra el cáncer, y hay todo un proceso de lenguaje, incluso bélico, contra el cáncer, pues digamos que la liga se llama justamente contra el cáncer, y los pacientes se vuelven de una u otra forma guerreros. ¿Qué pasa? Que ese volverse guerreros genera también, o incluso el diagnóstico genera un afán de vivir. ¿Qué pasa con ese afán de vivir? Los pacientes muchas veces nos comentan en consulta, en la sala, que es una percepción cuando reciben el diagnóstico de no tener mucho tiempo, y al no tener mucho tiempo necesitan, digamos que vivir mucho más intensamente cerca de sus familias, las prioridades cambian al recibir un diagnóstico, entonces personas que estaban dedicadas al trabajo, a ser muy productivos en su vida, se vuelven un poco más familiares,
más sociales, ¿cierto? Cambian un poco como esa pirámide de prioridades y ellos tienen un afán también de dejar una huella, ¿sí? Eso también está relacionado con la parte espiritual porque el hecho de darle sentido a mi vida tiene que ver con toda esa parte y todas esas prácticas espirituales que yo puedo tener como ser humano. ¿Qué pasa también? Que el cáncer se ve como una enfermedad grave, como una enfermedad que atenta contra mi vida, que puede, digamos que como consecuencia traer el proceso de muerte, y no es una muerte que sea de un momento para otro, no es una muerte que sea, no sé, me quedé dormido y fallecí, sino que es una muerte que es gradualmente trágica, que requiere mucho dolor, que requiere mucho sufrimiento, y eso también es asociado con los mismos tratamientos, con el miedo que se genera y el final suele ser cruel. Esa es la asociación que hacemos como pacientes normalmente al recibir un diagnóstico. Y que es una enfermedad, los pacientes muchas veces dicen que, y los sobrevivientes incluso, que es como una sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me diagnostican con cáncer y tuve un tratamiento, siempre en los controles, siempre en las imágenes, siempre en cualquier examen que a mí me hagan, va a existir esa sombra de en cualquier momento va a volver, es una enfermedad, digámoslo así, que la percibimos como traicionera incluso, como colombianos y como seres humanos, porque es la sombra que siempre me va a acompañar y que siempre me puede volver a dar, ¿cierto? Entonces, esa básicamente es la forma en la que nosotros asociamos o los significados con los cuales asociamos la palabra cáncer, que se vio en este estudio que se hizo en la ciudad de Bogotá. Bueno, para continuar, Sí, a mí me gusta vamos a todas las hablar. formas, pues, pero... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Ah, ok. Es que creo que había un micrófono abierto. Bueno, vamos a continuar con la historia como tal del cáncer. Entonces, las primeras descripciones que se conocen como tal del cáncer aparecen en 7 papiros que fueron descubiertos y descifrados más o menos para el siglo XIX. Allí se proporciona como un conocimiento que es directo de la práctica médica en Egipto. Ahí contiene algunas descripciones sobre el cáncer. Esas descripciones datan del 1600 a.C. Y ya tras el declive de Egipto, los siguientes capítulos de la historia médica y científica vamos a tener que van para Grecia y Roma. Entonces, por eso pongo acá estas estampillas en las cuales podemos ver cómo se retrata la historia y la historia de los dioses y demás que tenían en aquella época. La diosa Hera, es esta que aparece aquí arriba, era enemiga completamente, pues, acérrima de Heracles o Hércules, y pues como Zeus había tenido pues un romance, tuvieron a Hércules como tal, Hera quería matar a Hércules. Entonces, en esta estampilla se ve que él está peleando con una hidra y había un cangrejo gigante. Entonces Hera habló directamente con este cangrejo y mientras que peleaba contra la hidra, la idea era que fuera y lo matara. Pero acá están estas dos estampillas en las cuales se ve la pelea contra la hidra y contra el cangrejo. Ganó en las dos ocasiones y como un reconocimiento de Hera hacia el cangrejo, hizo una constelación que es la que conocemos actualmente como la constelación de Cáncer. Entonces, ya todo esto pues se enmarca dentro de la parte de los dioses y demás y lo que estaba pasando en Grecia en ese momento. Y habían unos grandes médicos que eran Hipócrates y Galeno, y ellos fueron los que como tal dominaron el pensamiento más o menos durante 1500 años. Entonces, ¿qué se decía al principio? Y por qué conté la historia como tal del cangrejo y esto. Es porque Hipócrates asociaba el cáncer, o bueno, en aquel momento lo que se pensaba que era el cáncer, con carquinos, que es el cangrejo, y lo que él veía era que eran unas lesiones ulcerosas crónicas que se endurecían en algunas ocasiones y tenían también unas ramificaciones que parecían como unas paticas. Y por eso lo asoció directamente con el cangrejo, ¿vale? Él describió diferentes enfermedades que podrían haber sido cánceres, según las descripciones clínicas que él daba pues, en esa época. Además, pues él hizo una conexión entre ciertos tipos de tumores y la forma de caminar del cangrejo, de cómo se iba desplazando en ciertos organismos, o sea, bueno, en ciertos órganos como tal. Entonces, después de esto, ya en la historia, pasamos a un tratado sobre la medicina, en el cual Celso, que aquí aparece,
del 25 a.C. al 50 después de Cristo, utiliza el término oncos, ya para referirse al crecimiento o el hinchazón, que era lo que se venía hablando anteriormente, lo une y ya con esto empezamos a hablar de masa o de tumor. Entonces Celso fue uno de los primeros en documentar y escribir pues diferentes tipos de tumores y también sugiriendo algunos tipos diferentes de tratamiento para estos. Ya seguimos en la historia hasta el siglo XVI, en que las enfermedades como tal se consideraban en algunos casos incurables. En este caso, pues se formularon una amplia cantidad de abordajes, como brebajes que contenían arsénico para poder tratar a algunos pacientes. Ya en el siglo XVII viene la teoría de la enfermedad basada en unos humores corporales que habían, y empezó a desarrollarse el pensamiento y el estudio de la fisiopatología. Entonces ahí empezamos a conocer y a comprender un poco más el cuerpo para llegar hasta finales del siglo XIX, en el cual ya tenemos microscopios, ya tenemos un poco más de tecnología para entender y definir como tal los organismos que causaban algunos tipos o ciertas enfermedades. Entonces ahí ya empezamos a hablar de las células, la actividad de esas células, y ya para el siglo XX y pues ya en el siglo XXI somos y hemos sido testigos pues de los grandes avances y la comprensión que se tiene actualmente de la función química, de la función física y tal pues la función como tal de nosotros como organismos vivos. La investigación del cáncer ha avanzado tanto que ya tenemos cultivos celulares, tenemos algunos antígenos específicos, teorías o técnicas de diagnóstico y tratamientos específicos que pues en este caso se retrata acá como la quimioterapia. Ya entrando al punto de la epidemiología, que es el estudio de las enfermedades y la distribución de esta en la población y qué podemos hacer con esa información. Entonces vamos a hablar que hay una cosa que se llama incidencia, que es lo que pasa o como los nuevos casos sobre el total de la población a nivel global. Entonces vemos que el primer tipo de cáncer a nivel global es el de pulmón, seguido del de mama. El tercero va a ser el colorectal. Ya después sigue próstata, estómago. Esto va a ser incluyendo los dos sexos, ¿vale? Tenemos que hay un total de hasta 19.976.499 casos reportados por año, y se estima que vamos a llegar a 32 millones para el 2045, es decir, que esto va a seguir en aumento. Y la mortalidad. Vemos que los pacientes como tal que mueren anualmente por por cualquier tipo de cáncer van a ser 9.743.832, perdón. Y van a llegar a 16 millones para el 2045. Acá vemos que la principal causa de mortalidad a nivel mundial es el cáncer de pulmón, el colorectal y también tenemos que va a ser el de hígado y el de mama, estómago, y pues hay otros tipos de cáncer que también pueden llegar a tener mortalidad. Pero esto es a nivel global. Ahora vamos a ver a Colombia. Entonces, en el observatorio, pues digamos como tal de cáncer para Colombia, vemos que en Colombia hay hasta 117.620 nuevos casos por año, y de estos nuevos casos mueren 56.719. Y la prevalencia, es decir, las personas que continúan con el diagnóstico de cáncer y continúan pues viviendo a lo largo de 5 años, de todos los que se les diagnostican, son hasta 303.656. ¿Por qué es mayor? Porque ellos son los que continúan con la enfermedad, continúan en tratamiento, y por eso son los casos prevalentes. En Colombia tenemos que la incidencia o los nuevos casos para mujeres, lo que más se está dando es el cáncer de mama, seguido del colorectal, de cuello uterino, ya después viene tiroides, estómago, ya el útero como tal, y otros tipos de cáncer como pueden ser los de piel y otros tipos de órganos, ¿vale? La mortalidad en mujeres, vemos que la mortalidad o los casos mortales en las mujeres se lo lleva al primer puesto el cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal, de estómago, el de pulmón y el de cuello uterino. Esas son como las principales 5 causas de muertes
para mujeres, llegando a 28.903 casos o 28.903 mujeres por año. Entonces tenemos que son unos casos o un número elevado de mortalidad o de muertes en mujeres. En hombres, el principal va a ser el cáncer de próstata, seguido del colorectal, estómago, pulmón, y ya tenemos otros tipos de cáncer que ya pueden ser diseminados o en sangre, ¿vale? Y de esos hombres que tienen diagnóstico de cáncer van a morir al año 27.816, siendo la primera causa de muerte el cáncer de próstata, el de estómago, el de pulmón, colorectal y ya asociados con leucemia. Entonces, si vemos aquí, están las principales causas de muerte a nivel global. Esto se actualizó la última vez, al 2019, pero vemos que hay unos que son no transmisibles y otros que son transmisibles y otros que son por heridas. Entonces, eso es lo que conforma como tal este listado de causas de muerte a nivel global. Entonces, vemos que a nivel de cáncer, vemos que es la sexta causa de enfermedades no transmisibles como tal de muerte. Tenemos que hay problemas cardíacos, tenemos también los accidentes cerebrovasculares y pues vemos que encabeza las principales causas de muerte a nivel mundial, en orden de número, total de vidas perdidas, y todo esto pues va a estar asociado con estas causas, ¿vale? ¿Qué es el cáncer? Entonces, el cáncer como tal es una proliferación de células descontrolada. Son unas células que pierden como tal la capacidad de llegar a un punto y decir hasta acá vivo. Ellos tienen una muerte programada que se llama apoptosis, que es esta parte. Ellas cumplen su función, después llegan a un punto en el que dicen ya cumplí mi función y me muero. Pero si ellas pierden este ciclo natural y pierden un punto de control que existe en la regulación celular, van a empezar a dividirse de forma descontrolada y van a llegar a tener muchas células, y esto es lo que vamos a conocer en los tumores sólidos, que va a ser como tal el tumor, ¿vale? Que son muchas células que se reunieron y causaron como tal ese tumor. Puede ser como consecuencia, por ejemplo, de exposición al humo de tabaco, a los rayos ultravioleta, comidas con conservantes, comida quemada, exposición a elementos radioactivos. Todo esto puede dañar la parte celular y el ciclo natural de esas células. Entonces, literalmente a la célula se le olvida morirse y pues empieza a replicarse y causa esto. Después, si continúa el proceso, puede llegar a diseminarse en otras partes del cuerpo, como lo que se describía anteriormente de las patas de cangrejo, puede llegar a diseminarse en otras partes, irse a otros órganos, también puede llegar a tener vasculatura, es decir, que coge parte de la sangre o digamos de los vasos que nosotros tenemos normalmente, se nutre y empieza a migrar a otras partes, y eso es lo que se conoce como la metástasis. Conocemos aproximadamente como 200 tipos de cáncer diferentes. Pueden ser unos que son sólidos y otros que son hematológicos, que ya son como la leucemia, el linfoma, el mieloma. Todos estos son diferentes. Entonces hay unos, como lo digo, sólidos, y hay otros que son hematológicos, que van por sangre. Listo. Entonces, volviendo al impacto como tal emocional del diagnóstico, es importante recordar que siempre es esperable que haya un impacto a nivel emocional, tanto en el paciente como en la familia del paciente o los cuidadores del paciente. ¿Qué pasa? Y aquí es valioso recalcar que no todos los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, es decir, que cuentan con un diagnóstico oncológico, digamos que se les da un diagnóstico psiquiátrico o son pacientes psiquiátricos, son cosas distintas. ¿Por qué? Porque cuando se genera, digamos, el diagnóstico se recibe, los pacientes suelen entrar en un proceso de duelo. Duelo por ajuste a la enfermedad, duelo por ajuste a los tratamientos, duelo por el ajuste al impacto, digamos, a nivel de la calidad de vida, incluso, o por ejemplo, de las relaciones sociales. A los pacientes les cambia la vida con, digamos que los tratamientos que reciben. Entonces, aquí, digamos que quise poner
un barco, y les contaba ahorita que vamos a ver como si fuera la metáfora del barco. Imagínense ustedes que son invitados a un barco, pero son invitados de un momento a otro. No les envían, digamos, con anterioridad carta de invitación, sino que simplemente les dicen, hoy nos vamos en un barco. Es un barco donde las personas hablan un idioma distinto, se comunican en dialectos diferentes. Ustedes no entienden mucho, les dicen, bueno, podemos llevar a uno o dos familiares, dependiendo de la disponibilidad, pero absolutamente todo es nuevo. Entonces, imagínense ustedes tener que entrar en un proceso donde hay estudios de extensión, es decir, yo tengo que ir a que me hagan laboratorios, a que me hagan imágenes, a controles, dependiendo del tipo del cáncer, como nos decía el doc, hay diferentes especialistas que me ven, entonces no solamente me ve el oncólogo si tengo cáncer de mama, sino que también me tiene que ver el mastólogo, y eso sumado a las múltiples citas, los múltiples estudios, por ejemplo, que se tienen que hacer. Entonces, la vida les cambia a las personas que cuentan con este diagnóstico. Si ustedes cuentan con un trabajo, si ustedes cuentan con sus hijos que están estudiando, evidentemente toda la dinámica familiar se va a transformar y va a estar orientada en este momento a la salud del paciente. Van a tener que hacer, por ejemplo, turnos de cuidado, esa red de apoyo. Es normal, y aquí es algo importante, si ustedes de pronto conocen a alguien que tenga la enfermedad y ven a un paciente llorar, déjenlo sentir, permítanle expresar lo que siente, ¿sí? Si ustedes son los cuidadores o tienen algún síntoma emocional con respecto a esto, permítanse y dense la oportunidad de sentir, porque realmente es importante. Hay una expectativa que nosotros tenemos, y es tal vez un mito, que todos los pacientes tienen que estar contentos, que todos los pacientes tienen que estar bien, que todos los pacientes y tienen que estar perfectos todo el tiempo, y resulta que les está cambiando la vida, ¿sí? Su vida está siendo amenazada de una u otra manera, entonces es normal, y hay que, digamos, que educar también emocionalmente a las familias, a las personas, en que es normal que los pacientes lloren, es normal que los pacientes expresen, y por eso existe un equipo. Por lo menos nosotros en la liga tenemos un equipo interdisciplinario, y cada vez que un paciente entra a liga, lo ve nutrición, lo ve psicología, lo ve el médico general, lo ven las enfermeras, lo ve la química farmacéutica, lo vemos todos literalmente para acompañarlos en ese proceso, ¿sí? Entonces, si hay una persona, por ejemplo, que contaba con antecedentes a nivel psiquiátrico, que esté en tratamiento, evidentemente, pues hay que estar un poquito más pegado a esa farmacoterapia en caso de psiquiatría, si exista, o esa psicoterapia en caso de psicología, si antes existía, pero sí se debe brindar ese acompañamiento emocional, porque, vuelvo y les repito, les cambia absolutamente la vida. Nadie, absolutamente nadie pide el diagnóstico, entonces a veces hay culpa, y a veces es que tú no te cuidaste o tú no hiciste, y realmente eso no genera, digamos, que un impacto positivo a nivel emocional, sino por el contrario, genera mucho más culpa. Entonces, los cuidadores también deben adaptarse a esa nueva realidad y adaptarse al hecho de acompañar, entendiendo que también les está doliendo, también están pasando por un momento difícil, que se deben compartir emociones en familia, ¿cierto? Pero que también, digamos, que lo importante es respetar la voluntad del paciente, acompañarlo en la forma en la que el paciente quiere ser acompañado, porque nosotros generalmente acompañamos de la forma en la que culturalmente nos han enseñado a acompañar. ¿Y qué pasa? Yo puedo decirle al paciente, usted de pollo, y el paciente tiene dolor o tiene mucho malestar y quiere que la persona se quede al lado y solamente ser abrazado. Entonces nosotros, por lo menos desde psicología, ¿qué hacemos? Identifiquemos qué necesitamos como pacientes también, y comuniquémoselos a los cuidadores, porque pues evidentemente no nos pueden de pronto adivinar lo que nosotros queremos o la forma en la que queremos ser acompañados. Y lo mismo de los cuidadores. Lo que hacemos también es empoderarlos para que ellos sean muy directos en el lenguaje y sean capaces de conectar con las necesidades reales, afectivas, las necesidades emocionales, las necesidades, sí, de afecto, de acompañamiento que requiere ese paciente, entendiendo que cada uno de nosotros toma una enfermedad de forma diferente, y todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos estrategias de afrontamiento diferentes, distintas. No por eso unas son buenas, unas son malas. Vamos a hablar que unas son más adaptativas que otras, ¿cierto? Pero que sí se requiere tener ese acompañamiento como tal. Entonces, esa es la invitación. Importante esta parte emocional del diagnóstico, y también entender que es algo que puede pasarle a cualquier persona en nuestra familia y a nosotros mismos.
y existen como tal unos factores de riesgo que debemos conocer, que si tenemos alguno de estos podemos tener algún pues aumento como tal en las posibilidades y el riesgo de padecer cáncer. Entonces, dentro de estos factores que llegan a tener factor de riesgo aumentado, hay unos factores que son modificables y otros que no son modificables. Entonces, los que no son modificables claramente no se pueden cambiar y tenemos que la edad es uno de ellos. Nosotros a medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo una carga pues genética, cambios con el ambiente, la alimentación, hábitos que tenemos y demás, que van teniendo pues como tal mella en las posibilidades de padecer cáncer. También el género, según el sexo, somos más propensos a sufrir cáncer más que el otro. Entonces, pues claramente los hombres también tenemos riesgo de padecer cáncer de mama, pero solamente en un 1%. En cambio, las mujeres tienen un riesgo mucho más elevado de padecer cáncer de mama. La raza también juega un papel importante cuando tenemos afrodescendencia. Esta afrodescendencia se asocia también con un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata, por ejemplo. Y la genética también es algo que no podemos cambiar porque eso viene en nuestra familia. Y hay alteraciones genéticas que aumentan fuertemente pues, la aparición como tal de algún tipo de cáncer, mutaciones como el BRCA o algunas mutaciones que pueden estar asociadas con un síndrome de Lynch. Todo esto pues puede dar como el incremento de que nosotros tengamos cáncer en un futuro. Entonces, dentro de los factores que sí se pueden cambiar, que son modificables, acá vemos las principales causas que incrementan el riesgo de padecer cáncer. Entonces, el primero es el consumo de tabaco, el segundo va a ser el sobrepeso, el tercero el consumo de alcohol, también la radiación ultravioleta o el pues, exponernos al sol de forma prolongada y sin protección. También una dieta que incluya el exceso de sales, de grasas procesadas, de azúcar. Todo esto pues va a aumentar también el riesgo de cáncer. También las infecciones, que ya más adelante hablaremos de eso. Y también la inactividad o el sedentarismo. Eso también puede aumentar como tal el riesgo de cáncer. Y si vemos todo esto, se puede modificar. Nosotros pues podemos modificar nuestro estilo de vida para disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, iniciamos con el tabaquismo. El tabaquismo llega a producir hasta 17 tipos de cáncer diferentes de pulmón. También puede llegar a tener, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de boca, esto incluye los labios, el revestimiento de las mejillas, la lengua, las encías. Tenemos también que puede producir cáncer de garganta, faringe, nasofaringe, orofaringe, cáncer de laringe, esófago también. Puede también estar asociado con el cáncer de vejiga, también cáncer de riñón, de páncreas, estómago, de cáncer de colon, de recto. Entonces tenemos que está asociado con diferentes tipos de cáncer y que pues es algún hábito, es un hábito que se puede también cambiar y dejar de lado. Entonces es una recomendación que hacemos dentro de estos cambios de vida o como tipos de comportamientos modificables para disminuir el riesgo de cáncer. Vemos que hoy en día también está la introducción de los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Estos vapeadores como tal, si vemos, la industria se ha encargado de hacerlos incluso hasta atractivos para los niños. Y aquí vemos, por ejemplo, que está un Game Boy, una paleta, un beeper. Hay unos que se parecen, por ejemplo, resaltadores que uno quizá como padre no podría, digamos, diferenciar si es un vapeador o es realmente un resaltador. Entonces, con esto la importancia de estar pendientes también de lo que hacen los hijos como tal o los niños pequeños, orientarlos y también establecer como tal esos riesgos que tenemos al consumo de este tipo de elementos electrónicos, que llegan a tener elementos que son altamente tóxicos pues para el organismo. Tenemos que pueden llegar a tener un síndrome que es específico de daño pulmonar asociado a vapeador, también daños cardiovasculares. Aparte de esto, tienen unos componentes que son aldehídos, fenoles, metales pesados incluso, y esto puede pues también aumentar el riesgo de aparición de cáncer y el daño en otros órganos. Y el problema es que eso se ha vendido como ayuda para dejar de consumir tabaco y como una solución para esto, pero realmente los estudios actuales y el seguimiento que se ha hecho realmente no
conducen a que esto sirva realmente para dejar de fumar y que no tenga como tal efectos nocivos en la salud. Por lo que les digo, actualmente se han encontrado pues bastantes enfermedades asociadas con el uso de vapeadores. Y lo preocupante es que ha aumentado el consumo de estos en los colegios y pues para gente joven. Entonces, como consejo y como pues digamos enseñanza en este caso, sería estar pendiente de estos cigarrillos electrónicos y que no son una salida para dejar de fumar como tal. En Colombia se hizo un estudio, aquí está representado, en el cual se evaluaba el consumo del tabaco, marihuana y, o sea, digamos como esos antecedentes y cómo esto se asociaba también con el uso de vapeadores y con el uso o consumo de sustancias en general también. Entonces, asociaban y se ve como tal en este estudio que al menos 59 personas han muerto en los últimos 2 años por el consumo de vapeadores. Estos son por daños irreversibles al pulmón que causan. En el caso del cigarrillo, nosotros llegamos, o sea, digamos, cuando consumimos cigarrillo, como tal, lo que se acumula es en los alvéolos, son como unas circulitos que podemos tener en el pulmón, y ahí se va acumulando como tal la materia o algo, pues digamos, del consumo del tabaco. Pero con el vapeador lo que hace es que con el humo caliente, estos circulitos o estos alvéolos pierden la pared, se rompen, y esos alvéolos, ¿para qué son? Esos circulitos, ¿para qué funcionan? Para que cuando nosotros respiremos se amplíe el pulmón y tengamos la distribución de oxígeno adecuada. Y lo que se ha visto es que con el vapeador eso se rompe, entonces ya no se puede inflar nada y la persona muere, pues digamos, con insuficiencia respiratoria. Por eso, pues se han hecho estos estudios y se han hecho seguimientos para, pues, detallar y ver el riesgo de consumir vapeador como tal. Otro riesgo o otra, digamos, como otra oportunidad que tenemos para cambiar en nuestro estilo de vida es la obesidad. La obesidad y el aumento de peso, nosotros lo podemos manejar, iniciar con una alimentación diferente o ejercicio. La obesidad está relacionada con un estado proinflamatorio, si vemos acá a la derecha, hay inflamación crónica en el cuerpo, y esa inflamación lo que puede hacer es que puede dañar el ADN de las células, y como les decía al principio, si la célula pierde su ciclo regular o su ciclo normal, puede tener daño y empezar a replicarse anormalmente, y esto puede dar cáncer. Entonces el tejido adiposo, que es la grasa también, produce hormonas como el estrógeno, y eso también va a aumentar el riesgo de padecer algún tipo de cáncer diferente. Y aquí en la imagen de la izquierda presenta todos los tipos de cáncer que pueden desarrollarse asociados con la obesidad. Cáncer de tiroides, meningiomas, cáncer de mama, cáncer de estómago, de riñón, colorectal, de ovario, de endometrio, de hígado. Entonces vemos que el exceso de tejido adiposo puede aumentar como tal el riesgo de padecer todo este tipo de cáncer, y es un factor que se puede modificar. También tenemos el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, tenemos que al ingerir como tal el etanol, el cuerpo tiene una enzima que es el ADH, si vemos en la imagen de la derecha. El ADH es una enzima, que es el alcohol deshidrogenasa, que ayuda a catalizar la oxidación del alcohol en el cuerpo humano. Después se va a depositar un poco en el hígado, y posterior de eso vamos a tener como una secreción, y eso va a ayudar como a mantener unos niveles normales. Pero cuando tenemos un exceso de consumo, está en la imagen de la mitad, en la cual se recomienda menos de una bebida por día o menos de 2 bebidas por día. Eso va a ser una bebida para mujeres, 2 para hombres. Ya eso es por el metabolismo y también, pues digamos, como la masa que cada uno presenta en su cuerpo. Tenemos que es como lo recomendado. Cuando ya tenemos un consumo que va a ser más excesivo, vamos a ver que hay unas enzimas que no van a ser suficientes para que se degrade ese alcohol, y va a ser mucho más tóxica para el cuerpo. Y al ser mucho más tóxica, no poderla metabolizar y no poderla convertir en dióxido de carbono y agua, no se va a poder secretar. Entonces lo que va a hacer es que se va a acumular, y eso va a dar como tal un daño hepático, llegando a tener pues daño en el hígado graso y ya después una cirrosis posterior, y puede también estar asociado con incremento de las tasas de cáncer en estómago, en mama y también de orofaringe. También puede estar asociado con esos tipos de cáncer. Entonces, por eso también la importancia de disminuir el consumo de alcohol, o si es posible, pues erradicarlo. También tenemos factores medioambientales.
Estas imágenes que traje acá es, por ejemplo, de la exposición al humo de los carros, al smog y demás, también la parte de la parte radioactiva y de los daños naturales que hubieron, por ejemplo, con Chernobyl. Y en la derecha también está la parte de los trabajadores en Inglaterra cuando quitaban el hollín de las chimeneas. Estos trabajadores tenían un aumento en los cánceres, o bueno, en la aparición de cáncer de testículo. Entonces, por eso es las imágenes que asocio en este momento. El medio ambiente puede contener diferentes sustancias químicas que son carcinogénicas. El humo de tabaco, contaminantes que están en el aire, productos químicos industriales, pesticidas agrícolas, todo esto y la exposición a estos va a hacer que aumentemos el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Y también, por ejemplo, la exposición a los rayos ionizantes o los rayos UV sin una protección adecuada. Lo que va a hacer es que también va a afectar como tal a las células y el proceso como tal de división celular. Va a afectar esto, va a tener una regulación a la baja y puede aparecer, por ejemplo, un cáncer de piel. Entonces también es el importante cuidado frente al medio ambiente. Tenemos la dieta. La dieta, así como pues en la parte de la obesidad, esto como que es como todo un conjunto, todo se va uniendo. Entonces, cuando tenemos un alto consumo de carnes rojas, que sean procesadas como salchichas, el tocino, embutidos, todo esto va a aumentar el riesgo de que padezcamos cáncer de colorectal. Esto puede aumentar el cáncer de colon, perdón, y también puede aumentar el cáncer de próstata avanzado. Esto, pues, el cáncer de próstata, vamos a tener algunas cargas también genéticas y también, pues, a lo largo de la dieta esto se va a aumentar como tal, o sea, se va a sumar y va a aumentar el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Entonces, la importancia de llevar una buena dieta. Esto es modificable, estamos hablando aún de los modificables, ¿vale? Que pues los no modificables, como lo decía, no se puede hacer mucho frente a eso. Entonces, estos sí se pueden prevenir y cambiar. Las infecciones. Las infecciones también son muy importantes y pueden causar hasta el 13% de los tipos de cáncer que existen actualmente. Entonces, por ejemplo, tenemos el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano está asociado con el cáncer de cuello uterino y se puede prevenir con una vacuna. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque la vacuna puede ayudar a que las funciones de las células normales y que la parte de las alteraciones que se conllevan con este virus no nos den, no afecten como tal el órgano y no padezcamos de este tipo de cáncer, ¿vale? Tenemos también el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, que estos van a estar en la parte, pues, afectando como tal al hígado, y también tenemos vacunas para eso. Es importante también tener en cuenta que todo esto se puede cambiar. La Helicobacter pylori va a estar asociada con el cáncer de estómago y también, pues, el cáncer gástrico, perdón, y lo que podemos hacer es asistir al médico, hacernos el chequeo, y si se encuentra Helicobacter pylori, enviar tratamiento para erradicarlo y de esa forma también tener una disminución de las tasas de aparición de cáncer gástrico. Posteriormente, vamos a hablar de la inactividad física, que también es un conjunto con la parte de la obesidad y la dieta. Porque si nosotros no hacemos ejercicio, comemos muchos procesados, mucho domicilio y demás, vamos a aumentar de peso y todo esto pues se va a sumar y vamos a tener un aumento del riesgo de cáncer. Solamente la inactividad física, o sea, solamente dejar de hacer ejercicio, de dejar de caminar o dejar de hacer algo, sino que simplemente estamos sentados todo el día en la oficina o de pronto tenemos home office y trabajamos desde la casa. Entonces esto va a aumentar hasta un 5% de las muertes por cáncer. Es importante que podemos prevenirlo. Hay una imagen que quería mostrarles, que es esta, en el cual hablamos del cáncer en jóvenes. Entonces, la idea es entender que nosotros tenemos una carga genética que entraba dentro de la parte inicial de lo que no podemos cambiar. Y hay una parte epigenética que es como un conjunto de cosas que nos pasan a lo largo de la vida y los factores que son modificables, pero que nosotros dejamos que pasen, consumimos cigarrillo, consumimos alcohol en exceso, dejamos de hacer ejercicio, aumentamos de peso, pues todo esto va a aumentar el riesgo de cáncer y todo eso se va a ir sumando a lo largo de la vida. Entonces acá tenemos el momento del nacimiento,
también la parte pre y perinatal. Acá lo que tenemos o lo que nos puede afectar directamente va a ser la parte o la susceptibilidad genética de lo que tengan nuestros padres, abuelos y demás. Eso pues es lo que nos va a formar como tal en el útero y después vamos a tener el parto, vamos a nacer. Y aquí también empezamos con el uso de antibióticos o que tengamos aditivos en el agua o polución en el aire. Todo esto va a aumentar el riesgo de cáncer y va a ir haciendo como una suma de esos boletos que uno va comprando para esa lotería mala que es el cáncer. Entonces, uno va comprando como esos boletos a lo largo de la vida. Ya tenemos nuestra adolescencia, nuestra niñez. Acá es importante pues empezar a tener una actividad física, a tener una buena dieta, pero lo que se ve normalmente es que aumenta la obesidad, aumentamos el peso, disminuimos la actividad física y tenemos un estilo de vida sedentario. Y todo eso, como les decía anteriormente, nos da esos boleticos para que podamos llegar a tener un cáncer a posteriori. Los cambios también en los patrones de sueño, cuando tenemos un mal estilo de sueño, como que no descansamos de forma adecuada, eso también puede también tener una afectación en la parte de la estimulación y el control neuronal, en el cual vamos a poder secretar algunas hormonas diferentes y pues de forma adicional de lo que no está preparado el cuerpo, y esto puede hacer algunos daños pues, a la larga y podemos llegar a presentar cáncer de forma temprana. Entonces, acá con este tema de cáncer en jóvenes, es importante tener en cuenta que no solamente los viejos o mayores de 60 años pueden llegar a tener cáncer, sino que eso también puede pasar durante la adolescencia o incluso durante la niñez, dependiendo de los factores modificables y no modificables que tengamos. Todo esto se suma y nos aumenta el riesgo de cáncer en los jóvenes. Claramente la edad en la que se recibe el diagnóstico, digamos que genera también una serie de consecuencias en la vida de las personas. ¿Qué pasa en la juventud y qué pasa con, por ejemplo, la adolescencia? La adolescencia es la etapa y el desarrollo del ciclo vital en el cual nosotros estamos cambiando de la niñez a la adultez. Estamos formando, por ejemplo, la identidad. Cuando un adolescente recibe un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Todos esos procesos, digamos que se siguen gestando por la edad del ciclo vital, van a continuar, ¿cierto? Y adicional a eso, digamos que ya tenemos una predisposición, obviamente hormonal, obviamente a tener cambios a nivel del estado anímico, ¿cierto? Pero si a eso le sumamos el estrés de recibir un diagnóstico, o llamémoslo así, el distrés de recibir un diagnóstico, de entrar en un tratamiento, pues digamos que se gesta una alteración que es bastante importante, ¿cierto? También durante la juventud, durante la adolescencia, nosotros digamos que vamos ahí sí comprando boletos, como decía el doc, pero para formar nuestra identidad y nuestra autoestima, ¿sí? La autoestima, digamos, no quiero entrar acá muy desde la parte psicológica, pero se compone de varios autos. Les voy a mencionar tres de ellos: autoimagen, autoconcepto y autoeficacia. La autoimagen, cómo me percibo a mí mismo. Si estoy recibiendo, por ejemplo, tratamientos con quimioterapia, la imagen corporal va a estar afectada, ¿sí? Si adicionalmente mi autoconcepto es que soy una persona muy juiciosa, soy un joven que quiere salir adelante, que quiere estudiar, y resulta que en el diagnóstico que me dieron requiere un proceso de hospitalización muy prolongada, por ejemplo en el caso de los tratamientos que se usan en la leucemia, pues obviamente la parte escolar se va a generar también afectación, y ese autoconcepto también puede estar afectado. Y autoeficacia es que me pongan un reto y yo diga, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de lograrlo. Y si me están dando un reto como afrontar una enfermedad oncológica, pues esa autoeficacia también va a ser difícil, ¿no? Porque sobre todo es una percepción que puedo seguir absolutamente todos los consejos, todas las indicaciones médicas, pero siempre va a haber algo que se sale de mis manos y se sale de mi control. Entonces, la formación de la autoestima evidentemente va a estar afectada. Normalmente en la juventud los seres humanos inician el proceso de relaciones sexuales. Entonces, si yo no tengo, digamos, una buena, ¿cómo se diría eso? Como un buen match con mi parte corporal, si no me siento bien conmigo mismo, pues eso también va a generar una afectación. Además que cuando se reciben tratamientos,
siempre vamos a, digamos que, tener muy buen control de la parte de quedar, por ejemplo, embarazadas las mujeres, porque pues evidentemente no se puede básicamente gestar una vida estando en un tratamiento oncológico, ¿cierto? Entonces, esa parte también se va a ver afectada. Como les decía, la imagen corporal. Esta película, escogí esta imagen y me gusta mucho porque nos relata la historia justamente de dos adolescentes que están afrontando un proceso de enfermedad. Cada uno de ellos tiene estrategias de afrontamiento completamente distintas, familias, tipos de cánceres diferentes, pero si nos damos cuenta, ellos no dejan de ser jóvenes por pasar un proceso de enfermedad, ¿cierto? Entonces, las necesidades que vamos a encontrar en estos jóvenes, digamos que sí difieren, pero es exactamente lo mismo que cualquier adolescente, que cualquier adulto joven. ¿Por qué? Porque pues no dejamos de ser humanos y a veces se nos olvida que los pacientes, por ejemplo, siguen teniendo preguntas acerca de su identidad, acerca de su sexualidad. Nadie les habla de esas cosas que en esa etapa de la vida, digamos que son mucho más intensamente, se viven mucho más intensamente. Por ejemplo, puedo o no puedo tomar, puedo o no puedo salir, qué amigos me pueden visitar, ¿sí? Puedo verme con ellos, qué familiares puedo tener cerca, ¿cierto? Entonces todo eso va a, como a tener esa afectación, digamos, a nivel de la parte emocional. Otra cosa es que muchas veces tenemos que interrumpir estudios, tenemos que, o por ejemplo, si ya terminamos la universidad y tenemos que empezar el proceso laboral, vamos a tener que interrumpir en ocasiones ese proceso de búsqueda de empleo, ese proceso de terminar mis estudios, y es como muchas veces los pacientes manifiestan que es como que todos estuvieran viviendo el video de su vida o estuvieran viendo el video de su vida y para ellos el video se quedó en pausa. ¿Por qué? Porque están dedicados ahora a los tratamientos, a los procesos que tienen que enfrentar ahora mismo, a que me chusen, a que me hagan cosas y eso no se siente, pues no es una sensación tan placentera para ellos, ¿sí? Entonces, súper importante, nosotros tenemos, justamente hicimos un live hace más o menos un año con un sobreviviente que vivió una leucemia durante la etapa final de su universidad para iniciar su vida laboral y nos cuenta un poquito su experiencia. Entonces, invitadísimos si quieren ver el live, en las redes sociales de la liga está el live para que accedan a él, porque no se nos debe olvidar que los jóvenes siguen siendo jóvenes a pesar de tener cáncer. Entonces, no debemos de pronto entrar en infantilizarlos, entrar en que tenemos que hacerles de todo, porque ellos siguen teniendo autonomía, siguen desarrollando su proceso de identidad y es muy importante que los acompañemos en ese caminar juntos. Bueno, y respecto a todo lo que hemos hablado de los factores prevenibles, de los que no, son los modificables y los no modificables, ¿qué hacemos nosotros de la parte médica y de la parte también como tal estatal y de garantizar el derecho y la continuidad del servicio pues para la salud? Nosotros como tal creamos estrategias de prevención que se clasifican en primaria, secundaria y terciaria y en donde entramos en este momento, que es actuar sobre la causa del problema, evitar la aparición de la enfermedad y reducir los factores de riesgo, o incluso mejorar la resistencia de los individuos, esto ya por medio de la vacunación como tal. Y también el objetivo como de esta estrategia primaria es que empecemos a tener una concientización respecto al estilo de vida saludable, la alimentación equilibrada, la actividad física que sea regular, todo lo que hemos hablado el día de hoy, dejar de fumar si se fuma o no fumar, no iniciar a fumar si no fumamos, también el control de los riesgos ambientales y ocupacionales, todo esto está dentro de la parte de la estrategia primaria de prevención. Tenemos también la parte secundaria, la prevención secundaria, que se trata de detectar y tratar precozmente a los pacientes en caso tal que se llegue a encontrar algo dentro de los exámenes iniciales. Entonces acá vemos, por ejemplo, la mamografía. También están las pruebas de Papa Nicolau, que es para cáncer de cuello uterino. También de pronto los cribados para cuello, para cáncer de colorectal. También entonces ahí entramos en toda esa parte de los estudios y llegar a ver si hay una persona que presente como tal la enfermedad y llegar a hacer una intervención temprana sobre esta, un tratamiento pues adecuado y oportuno. Y ya llegamos en la parte de la prevención terciaria, en la cual pues ya está instaurada una enfermedad como tal
Y la idea de la prevención terciaria es prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad. Entonces, en este caso, vemos acá el ejemplo de prevenir la aparición de un pie diabético en un paciente con diabetes. Entonces, lo importante es que las personas puedan también tener o padecer la enfermedad, ya en el caso, digamos, que se haya saltado toda esta parte de las prevenciones y lleguemos al momento de padecer una enfermedad como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardíacas. Y la idea es que las personas puedan tener intervenciones quirúrgicas, farmacológicas y puedan continuar con un estilo de vida adecuado y pues cumpliendo con todos sus papeles o roles sociales dentro de lo posible. También si tenemos un momento en el cual tengamos un deterioro de la funcionalidad y de pronto también tengamos apariciones de dolores crónicos, lo importante es un acompañamiento y un apoyo psicosocial en estos casos. Eso entraría también dentro de la parte terciaria. Entonces, retomando pues el tema de las partes o de los factores modificables, estamos hablando de la prevención del tabaquismo, que esto pues digamos eliminarlo de nuestra vida disminuye todas las causas de mortalidad, disminuye los diferentes tipos de cáncer que llegan a ser 17, también podemos disminuir el riesgo de que nos aparezca un cáncer sincrónico, es decir, que tengamos, por ejemplo, un cáncer de próstata y un cáncer de mediastino al tiempo. Esto pues asociado también al consumo pesado de tabaquismo. Entonces, solamente con dejar este hábito, cambiamos un futuro que podemos llegar a tener. Igualmente, la disminución de peso. La disminución de peso es muy importante y por eso se recalca mucho en la población y que a veces van a la consulta médica y, qué pereza, otra vez me están diciendo que baje de peso, pero es que es muy importante. Entonces la idea es que tengamos en mente que es importante realizar actividad física por lo menos unos 30, 45 minutos al día, sacarnos un tiempito que podamos hacerlo por lo menos unos 3 días a la semana, y así se pueden más, súper bien. También de pronto salir a caminar funciona, pero no como, no, pues salí y me caminé de aquí hasta Japón, realmente no funciona mucho. Lo que necesitamos es que el corazón aumente su frecuencia cardíaca, que sudemos, y esto sí, pues, digamos, funcionaría y sería una parte como de actividad cardiovascular. Esto ayudaría a disminuir el peso y como vemos acá en la imagen, disminuye hasta un 29% del riesgo de cáncer de endometrio y un 12% del cáncer de mama, que también tenemos un aumento de riesgo después de la menopausia. Entonces, solamente con la disminución de peso, ayudamos en este cambio de estilo de vida y mejoramos nuestras, digamos, como posibilidades de sobrevida a más de 5 o 10 años. Y en algunos casos que tengamos inconvenientes en esa baja de peso, porque pues sí, hay personas que de pronto inician y hacen ejercicio, también cambian su dieta, pero realmente no pueden bajar de peso y está asociado de pronto a otras causas que ya son más, digamos, como del funcionamiento endocrino, que es de la regulación de hormonas y demás dentro del organismo, a veces falla. Y es necesario entonces hablar con nuestro médico, decir, vea, hemos hecho esto, estamos haciendo mucho ejercicio, pero aún así no bajamos de peso, estamos con medicamento y no bajamos de peso. Entonces la idea es que podamos hablar con un endocrinólogo y si es necesario, la sugerencia pues de una cirugía bariátrica. Eso también puede ayudar a que disminuyamos peso, claramente, y se disminuya pues digamos el riesgo de cáncer de colon, de endometrio, de mama y de páncreas. Entonces, todo eso se va a disminuir con la baja de peso, pero la idea es que tengamos el acompañamiento de nuestros médicos, que podamos contar con ellos y también recibir consejos respecto pues a todo lo que nos está pasando para disminuir este riesgo de aparición de cáncer. Claramente, evitar el consumo de alcohol o hacerlo dentro de lo permitido, de menos de una copa por mujeres o 2 en hombres. Eso pues va a ayudar, ya consumos mucho más pesados de 4 o 5 botellas semana, pues ya, o bueno, digamos como la cerveza que uno pide, su botellita de cerveza, y si se toma 4 o 5, ya ahí estamos pecando y ahí tenemos también un aumento del riesgo de lesiones hepáticas y también de aparición de cáncer como tal. Lo que les hablaba de la exposición a radiación del sol, rayos UV, es importante evitar la exposición solar bueno, de hecho esto ya ha cambiado, incluso como desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde,
Pero entonces, si se va a hacer, pues claramente a veces es inevitable utilizar como tal un filtro, un protector solar. Es muy importante y que tenga una buena protección, y es importante tener una aplicación de cada 2 horas, así el día esté nublado, así estemos de pronto en la oficina. Es importante utilizar el filtro solar. Esto va a disminuir, por ejemplo, esas manchas que a veces también están asociadas con el embarazo y con la vejez en las mujeres. Va a disminuir un poco también la intensidad de esas manchas que se presentan. En los hombres también tenemos las manchas que son acá en la parte nasal, también en la frente, y pues hay personas que trabajan todo el día realmente, digamos, vendiendo dulces en el servicio público, y que tienen una exposición muy, muy grande a estos rayos UV, y pues ellos tienen un riesgo mucho mayor que la población general de cáncer de piel. Y esto también es importante hablarlo porque el cáncer de piel está aumentando como tal a nivel global, y se espera que para el 2040 sea de una de las principales causas de incidencia, o una de las principales incidencias que vamos a tener en cáncer como tal, porque todo esto ha ido aumentando y la exposición a los rayos UV ha ido aumentando, y cada vez vemos que es más fuerte, y pues tenemos unos daños mayores a nuestras células. Y otra cosa también es evitar las cámaras de bronceo. Esas cámaras de bronceo alteran como tal la parte de la estructura de ADN y la formación de células, y estos pueden llevarnos a que tengamos un cáncer como tal escamocelular, o a su celular, pues directamente, más que todo es el escamocelular que se podría dar por la exposición a estas cámaras de bronceo. Y podríamos tener melanoma en las exposiciones que son al sol. Entonces la idea también es que para los niños pequeños tengamos una buena protección de ellos, digamos, con ya métodos de babera, que pueden ser, por ejemplo, los sombreros, las camisas también con una protección UV, que tengan manga larga. Eso puede ayudar a que disminuyamos el riesgo de aparición de cáncer también en jóvenes. También tenemos la dieta saludable. Esto se combina con lo que veníamos hablando antes, de ejercicio, dieta saludable, baja de peso, y pues va a disminuir como tal la incidencia de esto. También se han demostrado en diferentes estudios que con una taza de café al día podemos disminuir incluso el riesgo de cáncer de endometrio y el de hígado en un porcentaje diferente. Pero se han hecho seguimientos como tal y demás respecto al consumo de café y la aparición de cáncer. Entonces, digamos, como que esto ayudaría a que disminuya el riesgo de cáncer por una tasa diaria. Entonces, esto es como un factor protector, por así decirlo, en algunas ocasiones. Tenemos la prevención también de infecciones, que es importante, las infecciones y lo que podemos hacer para estas, lo que hablaba de la hepatitis B, la hepatitis C, el virus del papiloma humano. Si nos ponemos a ver, todos estos tienen vacuna, y se pueden prevenir, pueden mejorar como tal nuestra vida a futuro. Entonces, eso es lo importante, de que empecemos con el esquema desde que estamos pequeños de vacunación, y si no lo tenemos, asistir al médico y solicitar como tal la vacunación frente, por ejemplo, al virus del papiloma humano, disminuyendo el riesgo de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Aunque también este virus del papiloma humano, como tenemos que tener presente, no le da solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y los hombres podemos llegar a tener también riesgo de aparición de cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe. Y pues todo esto se puede evitar con la vacunación. Por eso lo importante es la vacunación tanto para hombres como para mujeres. Tenemos también la actividad física. Disminuye hasta un 24% el riesgo de cáncer de colon. Y también tenemos reducción en el cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, solamente con la actividad física. Incluso con la actividad física podemos también disminuir el riesgo de tener diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso se recomienda que hagamos actividad física, o que tengamos actividad física en nuestra vida. Tenemos también, esto pues ya va entrando dentro de unos estudios que se han hecho y seguimiento como tal, algunos medicamentos que existen y unas enfermedades específicas asociadas con cáncer. Entonces, hay unos síndromes, como les decía, hay una parte genética muy fuerte que viene desde nuestra familia, en la cual, por ejemplo, tenemos abuelos, abuelas con cáncer, o hemos tenido algunas patologías pues en nuestra familia importantes, y esto puede que nos dé a nosotros, o de pronto a los nietos, o a los nietos de los hijos de los nietos.
puede ir así en la familia. Entonces hay un síndrome que es el síndrome de Lynch, que pues está asociado a diferente tipo de cáncer, que pueden ser pues gastrointestinales y demás, y se ha demostrado en los últimos estudios que la aspirina de 600 miligramos puede reducir en un 60% en estos pacientes, no en todo el mundo, sino en estos pacientes directamente. Puede reducir el riesgo de cáncer de colon. ¿Y esto por qué? Porque para el ciclo celular, lo que les digo es la regulación de la celulita, la apoptosis, la muerte programada, y también disminuye la inflamación que causa todo esto, que esa inflamación también nos hablaba cuando teníamos, por ejemplo, obesidad. Entonces, todo esto pues es como un conjunto de cosas que aumentan el riesgo de cáncer. Y aparte que si esta persona tiene el síndrome de Lynch, que es como un aumento mucho mayor de padecer cáncer, entonces pues se va a potenciar. Y se han estudiado en estos casos pues la aspirina. También se han hecho algunos estudios con la metformina, este medicamento que se utiliza en pacientes pues que tienen algún problema en sangre con la glucosa, es decir, diabéticos. Entonces, vemos que este medicamento baja hasta un 30% la incidencia de cáncer en pacientes diabéticos, que son cáncer de páncreas, hepático, colorectal y pulmonar. Tiene una disminución, o sea, como que es un factor protector, pero no funciona para todo el mundo igual, sino que es para los pacientes diabéticos. Entonces, esa es la idea de esto. Tamizaje, ¿qué significa tamizaje? Es ir a estudiar una población sana y ver si de pronto encontramos algo dentro de esa población sana, algún enfermo, alguna persona que tenga algo que nos haga pensar que de pronto tiene alguna alteración en la mama o que tiene alguna alteración en el estómago, alguna cosa de estas y empezar pues directamente a intervenir en esa persona. Entonces tenemos unos tamizajes que son para cada órgano. Tamizaje de cáncer de mama, por ejemplo. Esto se empieza a hacer el seguimiento a la mujer como tal, ya estudios que se pueden hacer que son anuales, otros que son cada 2 años. Entonces empezamos desde los 40 años, un examen clínico anual en el cual empezamos a hacer el tacto de la mama, empezamos a aconsejar también estilos de vida saludable y hacer el seguimiento como tal. Ya posterior a esto, de los 50 a los 69, se empieza a hacer ya una mamografía de 2 proyecciones cada 2 años y empezamos a evaluar si hay algún tipo de modificación o alguna cosa que nos haga pensar en la aparición de alguna masita o de algo que nos haga pensar en cáncer. Esa es la idea del tamizaje de cáncer de mama. ¿Y esto qué ha hecho? Que ha reducido la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres hasta un 12.5% y ayuda pues para que también estemos pendientes en el momento en que aparezca algo, actuar inmediatamente y de esa forma mejorar la sobrevida a futuro de estas pacientes. Entonces, esto con el cáncer de mama. Posterior tenemos el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, tenemos que acá se recomienda iniciar desde los 30 años de edad. Se puede iniciar antes si de pronto tenemos exposición en menores de edad y demás, y que pensemos que tuvimos exposición al virus del papiloma humano y demás, se puede iniciar antes. Eso ya depende pues de la paciente y del enfoque. También vamos a tener pruebas diferentes, tinciones diferentes y todo esto pues para que lleguemos a un diagnóstico adecuado y empecemos a tener como tal una intervención rápida en estos pacientes. Es importante porque con todo este tamizaje lo que se ha llegado es a disminuir la mortalidad, incluso la incidencia con la vacunación. Entonces, llegamos a prevenir con la vacunación que aparezca cáncer de cuello uterino y con todos estos exámenes y estos seguimientos que se hacen, la mortalidad a posteriori si llegase a aparecer como tal el cáncer de cuello uterino. Tenemos también tamizajes para cáncer de colon. En este cáncer de colon lo que se va a utilizar también son pruebas que son de sangre oculta en heces, se va a utilizar una sigmoidoscopia o una colonoscopia y con esto pues lo que se busca es encontrar alteraciones que nos hagan pensar en algún tipo de cáncer y hacerle seguimiento. Si no, pues se va a realizar un seguimiento cada 5 años o una prueba cada 3 años, dependiendo pues del caso en específico, porque no todos somos iguales. Entonces se va a hacer un seguimiento de aparición de sangre en heces para ver si hay alguna alteración. También hablando del cigarrillo, hay un tamizaje de cáncer de pulmón. En este momento, digamos, no se aconseja para toda la población en general ni nada, porque pues digamos que no garantiza pues que tengamos
un mejor abordaje de la patología, sino que esto se recomienda como tal para personas que tengan consumo de cigarrillo y que haya sido un consumo de cigarrillo pesado. Esto en busca de encontrar cáncer de pulmón y disminuir el riesgo de mortalidad en estos pacientes, empezando un tratamiento temprano. Entonces vemos que la mortalidad se puede disminuir hasta en un 20% en esos pacientes y eso se iniciaría a partir de los 50, 80 años, o sea, en ese lapso hacemos como tal ese tamizaje en pacientes que sean fumadores crónicos o fumadores pesados. Tenemos también el cáncer de próstata, tamizaje de cáncer de próstata, el cual se va a evaluar, como los decía anteriormente, todos estos cánceres, o sea, todos los tipos de cáncer están ligados a lo mismo, que va a ser los factores modificables y los no modificables, ¿vale? Y, por ejemplo, en el cáncer de próstata, como lo decía, los afrodescendientes tienen un riesgo elevado también, pues, por la producción como tal de hormonas diferentes que aumentan el riesgo de aparición de cáncer de próstata. Entonces, evaluando si tienen antecedentes de primera línea, evaluando, pues ya digamos que tengamos algunos síntomas, signos o síntomas que nos hayan pensar, empezamos en edades diferentes, así igual, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, como les decía anteriormente. Entonces, aquí lo que se hace es el antígeno prostático, un examen de sangre en el cual pues evaluamos si hay alguna lesión o demás, y también se va a hacer un examen complementario que es el tacto fecal. ¿Por qué se hacen los dos? Porque el de sangre nos indica si hay alguna alteración directamente en la próstata y el tacto lo que va a ayudar es para ver si hay alguna inflamación, cambio en la forma, alguna dureza o alguna particularidad que nos haga pensar ya directamente en la formación de una masa y una afectación directa en la próstata. Y de esa forma, pues intervenir de forma temprana. Por eso se hacen los dos exámenes complementarios. Y también, pues dependiendo del riesgo como tal de la persona, ¿vale? Ya con todos estos exámenes y con los tamizajes que hablé anteriormente, se puede determinar si una persona está sana o no está sana. Y ahí entramos al diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico tenemos las ayudas, que son las ayudas visuales, tomografías, ecografías, el antígeno prostático, los exámenes específicos. Pero ya cuando empezamos a tener la sospecha que existe cáncer, hay unos marcadores específicos que están en la parte de la división celular, en el ADN, en el ABN, y nosotros, ya llegando al siglo XXI, como le decía al principio de la conversación en la historia, hemos llegado a desarrollar múltiples, digamos, como investigaciones y se ha aumentado el conocimiento de todo lo que nos forma como nosotros somos como humanos, desde la forma macroscópica, lo grande, a lo microscópico, que es lo pequeño. Entonces ahí entramos al diagnóstico de cáncer y vemos si hay alteraciones genéticas, si hay alteraciones hormonales, sí, y pues con todo esto también podemos llegar a dirigir a ese paciente de una forma diferente. Una vez tenemos el diagnóstico, hacemos una cosa que se llama estadificación, que es saber cómo está ese cáncer y digamos qué tan grande, si está en otras partes del cuerpo y demás. ¿Y cómo lo hacemos? Hay unas guías que son diferentes a nivel mundial, las cuales nosotros utilizamos y con toda esa información nosotros llegamos, hacemos un convenio y pues hacemos una estadificación y llegamos a esta estadificación que es el TNM. Entonces, el TNM, ¿qué significa? El tumor primario. Entonces, digamos, si el tumor está muy grande, si está muy pequeño, ya si está in situ dentro de un órgano. El N está marcando si hay división dentro de los ganglios, como les decía, las paticas, como la extensión. Entonces, los ganglios, ¿qué es? Que los ganglios son los que limpian como tal los detritos o como las sustancias celulares que se han perdido, como que ya llegaron a su ciclo normal en el cuerpo, circulan y lo que hacen es como un vaciamiento dentro de esos ganglios linfáticos y se limpia el cuerpo. Pero entonces el cáncer lo que hace es diseminarse por esos ganglios linfáticos y que es como lo más cercano. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama, por eso uno evalúa si tiene inflamaciones en la axila o aquí al lado del pecho, porque acá hay ganglios que drenan directamente la mama. Entonces, por eso se hacen esos exámenes. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de próstata, también la parte inguinal y demás. Toda esa parte está llena pues de ganglios linfáticos. Y ya después llegamos a la M, que va a ser de metástasis, que ya podemos ver si hay
afectación de otro órgano que puede estar distal, es decir, que puede ser de aquí abajito hasta acá arriba, o que sea proximal. Bueno, entonces eso es como lo que se hace. Posterior que tenemos ya esta edificación, el diagnóstico, sabemos que está afectado y demás, llegamos a la parte del tratamiento. Y en el tratamiento, ¿qué va a importar o como qué es lo que juega? Entonces acá lo puse en esta imagen, entrando en el estado funcional, es decir, el paciente cómo está, si todavía puede ir al baño solo, si puede comer solo, si se puede desplazar solo, si la persona tiene un buen estado de conciencia, si sabe en qué fecha estamos, cómo se llama. O sea, todo eso también va a depender del paciente, ese estado funcional, también va a tener como una afectación de cómo va a responder frente al tratamiento. Las comorbilidades también van a afectar eso, que va a ser, por ejemplo, cuántas enfermedades esa persona tenga. Entonces, si es diabético, si es hipertenso, si ha tenido cáncer antes, si no. El consentimiento de la persona también es muy importante porque pues la persona es la que también va a decir quiero o no quiero iniciar un tratamiento y pues es muy respetable porque todos pues tenemos ese punto de vista y todos tenemos el momento en la vida que vamos a llegar a decidir qué queremos hacer también con nuestro estado de salud. El estado de la enfermedad, como lo decía, el TNM, la clasificación y demás, es importante para poder definir un tratamiento específico. El objetivo del tratamiento, ya hablaremos de eso, y la disponibilidad de recursos terapéuticos. Esta disponibilidad de recursos terapéuticos, pues ya va a ser también dependiendo si tenemos este medicamento disponible o no, si se puede hacer un cambio, si necesita radioterapia o no. Entonces vamos a ver cómo está esa disponibilidad y pues también dependemos de eso, es una variable a tener en cuenta en el momento de iniciar el tratamiento. Entonces, en tanto el objetivo puede ser tanto curativo, es decir, buscando eliminar como tal la causa de la enfermedad, pero también puede ser paliativo. Paliativo es cuando ya el cáncer así o está muy diseminado, está en un estado más avanzado y realmente el tratamiento no podría llegar a eliminarlo completamente. Se inicia un tratamiento, pero va a ser de forma como tal para que la persona pueda vivir de forma digna hasta el final de sus días, disminuyendo pues afectaciones adicionales, disminuyendo por ejemplo el dolor, teniendo un acompañamiento por cuidados paliativos, por toda la parte psicosocial y pues también espiritual que se puede llegar a tener en ese momento, como lo decía mi compañera al inicio también de la conversación. Las opciones terapéuticas, hay muchas, han cambiado y se han establecido muchas a nivel pues global. Tenemos unas que se llaman como de neoadyuvancia, hay otras de adyuvancia, otras de concomitancia, y pues todo esto es como en qué momento se aplica y qué se busca en ese momento. Entonces, neoadyuvancia es como el primer paso para reducir el tamaño y que lo tengamos más controlado antes de empezar, por ejemplo, algún tratamiento inicial. La adyuvancia ya es después del tratamiento primario y es un tratamiento adicional para disminuir el riesgo de que aparezca nuevamente. ¿Sí? Y, por ejemplo, la concomitancia son tratamientos que se dan en el mismo momento, como la quimioterapia y la radioterapia. Entonces pueden existir braquiterapia, inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia, y todo esto va encaminado a hacer un tratamiento diferente en diferentes partes de esas modificaciones que se tuvieron en la parte celular. Entonces vemos aquí en la imagen P53, el BRAF, o sea, todos estos están asociados a estos marcadores y como tal en inmunohistoquímica y demás hay muchos, digamos, como términos que se utilizan, pero los tratamientos van encaminados a que se disminuya como tal ese descontrol celular, se apague esa célula, controlemos, se pueda remover si es un tumor sólido y empezar pues ya digamos como a mejorar la calidad de vida de esa persona y el tratamiento pues está encaminado en eso. Ya en la parte del programa de apoyo de la liga tenemos como tal una complementariedad, como lo decía, que es la parte también psicológica, espiritual y demás, que ya va a hablar mi compañera Luisa. Entonces, dentro del programa de apoyo psicosocial, digamos que nosotros en Liga entendemos que las familias y los pacientes, cuando llegan a nuestra institución, están pasando por uno de los peores momentos de su vida, ¿cierto? Entonces, tenemos algunos grupos de apoyo. Todas las actividades, todos los espacios que vamos a nombrar hoy son completamente gratuitos.
son para todos, es decir, los pacientes, cuidadores no tienen que estar en ninguna EPS o prepagada específica, simplemente está abierto a todo el mundo, ¿listo? Entonces, si conocen a alguien que pueda o que quiera participar, les dejo mis datos en el final de la diapositiva para que se comuniquen y con mucho gusto les damos mayor información. Entonces, en este momento tenemos 2 grupos de apoyo. En estos grupos de apoyo nos reunimos de forma mensual. El Círculo de Mujeres es específicamente para pacientes que estén atravesando por el tratamiento, cuidadoras y sobrevivientes que han pasado por la enfermedad. Nos reunimos los últimos viernes de cada mes en horas de la tarde y lo que buscamos es acompañar toda esa parte emocional que les mencioné, todos esos retos, todas esas dificultades durante y posterior al tratamiento, de manera, como les digo, gratuita y continua. ¿Listo? Entonces, también los grupos de apoyo permiten que se gesten lazos entre ellos. Entonces, es muy lindo porque es distinto, Doc, con todo el respeto que a mí mi médico tratante me diga que tengo, a que un grupo de pares que están atravesando por una situación similar me acompañen en el proceso, ¿cierto? Entonces, eso es muy lindo. Cuidando a Cuidadores también es un grupo de apoyo que también nos reunimos una vez al mes. Para este espacio nosotros usualmente tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, en los 2 grupos de apoyo tenemos un grupo de WhatsApp y mandamos una encuesta para los encuentros, entonces sabemos que la labor de cuidar es 24/7, de hecho, porque esa labor es 24/7, el 24 de este mes se celebró y se conmemoró el Día Nacional del Cuidador. Y ahí también acompañamos a los cuidadores justamente en todo el proceso para que ellos también tengan un espacio de expresión emocional, donde ellos aprendan herramientas de cómo acompañar, qué debo hacer, cómo cuidar de mí mismo también durante ese cuidar del otro. ¿Listo? Tenemos también clases de yoga, son todos los miércoles a las 9:30 de la mañana aquí en la liga. Clase de mandalas, sábados, las clases de mandalas son un sábado sí, un sábado no, también a las 9 aquí en Liga, y cada 2, 3 meses hacemos talleres de cocina saludable. Entonces, normalmente tenemos a nuestra nutricionista que hace parte del equipo multidisciplinario. Invitamos a algunos chefs sobre algunos temas, entonces hacemos algunas recetas. En agosto, por ejemplo, tenemos un taller de elaboración de pan de masa madre. Bienvenidos los que quieran participar, también me pueden escribir. Normalmente esos espacios son los sábados, ¿listo? Donamos también prótesis y pelucas de forma pues gratuita, ¿sí? A las pacientes que lo requieran. Para eso necesitan traer a Liga la fotocopia de la cédula, fotocopia de la historia clínica y con mucho gusto, si conocen a alguien, pueden también escribirme y con mucho gusto les doy mayor información, ¿vale? Las prótesis y las pelucas son para, pues en este momento para pacientes que estén en Bogotá conmigo. Si no están en Bogotá y hay alguien que lo requiera, igual pueden escribir y les doy la información, porque en NIGA también a veces se hacen envíos a otras partes del país. ¿Listo? Eso básicamente es parte del programa de apoyo psicosocial de los pacientes. Todo el tiempo estamos como viendo y haciendo encuestas de qué otras actividades quieren, cuáles son sus intereses y de qué forma también los podemos acompañar nosotros como equipo y desde todos los ámbitos posibles en esta experiencia de transformar su vida con el cáncer. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Y bueno, ya mensajes para llevar a casa. El tema del cáncer como tal es un tema gigantesco para abordar en una sola exposición. Como podemos ver, el cáncer puede estar en diferentes órganos, puede ser sólido, puede ser hematológico, y hay diferentes factores que alteran el comportamiento de estos tipos de cáncer diferentes, hormonales, genéticos, de exposición. Entonces, la idea de la exposición del día de hoy, o bueno, digamos de esta charla, es pues como tal directamente llegar a un punto en el cual tengamos como unas bases para poder también hablar del tema, conocer del tema y también interesarnos en que podemos asistir a los tamizajes, a los exámenes que se dan para evitar que tengamos algún, pues digamos como para llegar a una intervención temprana en tal caso de que lleguemos a presentar algún tipo de cáncer. Vemos que el cáncer es un término de muchas enfermedades.
vemos que es una alteración en la célula que se descontrola y empieza a crecer de una forma descontrolada, y la idea del tratamiento es llegar a controlarla directamente, erradicarla y pues continuar con nuestra vida. El cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial. Como vemos, mueren muchas personas, tanto hombres como mujeres en el mundo por esta razón. Y pues digamos que la idea de este tipo de charlas es que tengamos en la mente que eso puede pasar y también que podamos consultar en el momento indicado. De esa forma, pues reducir esas muertes y también de pronto reducir la incidencia, llegando a tener cambios en los estilos de vida, como lo mencioné anteriormente. Eso pues llegando a que tengamos una disminución hasta de un 50% de aparición en el diferente tipo de cáncer, es algo muy grande. Y pues también vimos que el diagnóstico se va a basar en diferentes herramientas clínicas, diferentes exámenes clínicos, y que dependiendo de todo esto se van a encaminar como tal los tratamientos, que es muy diferente para cada quien, no es una receta de cocina, sino que siempre vamos a cambiar. Y la idea de esto es que ustedes también puedan consultar en la página web de la Liga Colombiana contra el Cáncer alguna, pues digamos, si algo es de su interés o de pronto tienen un familiar o ustedes están padeciendo en este momento algún tipo de cáncer, puedan acudir a nosotros, puedan hablar con nosotros y pues directamente acá estamos con los brazos abiertos para ustedes. Acá ustedes pueden ingresar a ver el Día Mundial contra el Cáncer, las diferentes tipos de campañas que nosotros tenemos, de cáncer de piel, de próstata, también para erradicar el cáncer de pulmón o bueno, pues disminuirlo y erradicar el tabaquismo, cáncer de seno, cáncer de testículo, lo que necesiten, asesorías, teléfonos de contacto, ahí está en la página de internet. Aquí hay un código QR que me gustaría también que pudieran utilizar, es una encuesta de satisfacción respecto a la charla, y también me gustaría pues ya abrir de pronto la oportunidad que ustedes puedan preguntarnos algunas dudas, algo que quede ahí en el aire y quieran despejar, estamos abiertos pues para eso. Sí, muchas gracias a la doctora Luisa Porero y al doctor Diego Parro por su presentación. Y ahora vamos a contestar las preguntas que dejaron en el chat. Y también pueden levantar la mano para decir la pregunta oralmente si quieren. Y por favor, no olviden llenar el formato de asistencia que he dejado en el chat. Es muy importante para recibir la grabación y otros documentos. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta de la señora Marcela Patricia Rey, que es ¿de qué forma podríamos implementar modelos preventivos de salud para desincentivar productos que generan inflamación crónica, como los aceites vegetales u otros productos normalizados en la dieta diaria como el azúcar, y poder sensibilizar sobre un modelo de vida más saludable? Debido a que la carencia de la prevención en Colombia es un reto y en especial en municipios más alejados. Y entonces, si uno quiere contestar eso. Bueno, yo creo, pues digamos que desde mi perspectiva, la base de todo para mí es la educación, ¿sí? Muchas veces nosotros, y justamente esa es también la base de nuestras campañas de prevención y detección temprana, es llevar conciencia a la gente y llevar el mensaje de qué forma, qué hábitos, específicamente qué cosas a nivel de conducta podemos hacer para prevenir la aparición del riesgo de cáncer, ¿cierto? Como nos comentaba el doctor, hay factores de riesgo que no son modificables y contra eso digamos que no podemos hacer mucho. Sin embargo, el hecho de tener justamente una rutina saludable, unos hábitos de vida que sean consecuentes con esa educación que recibo, para mí va a ser súper importante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces, que se me olvidó decirles en la presentación, muchas veces nos da miedo la consulta, ¿sí? Y existen incluso barreras en el acceso si quiero, por ejemplo, consultar, ¿sí? Sabemos que en Colombia nosotros tenemos diferentes regímenes de afiliación al sistema de salud, ¿cierto? Que las cosas no se hacen con la premura que deberían en muchos casos, y digamos que
ahí básicamente está justamente el hecho de poder educar a todas las personas y a toda la población colombiana. Sí, sabemos que Colombia no es Bogotá, entonces también a las personas que trabajan, por ejemplo, en el campo de rayo del sol, de cómo pueden prevenir usando la protección solar y justamente también brindándoles esas herramientas y esos insumos para que ellos puedan hacer ese proceso de conciencia. ¿Qué pasa? Que también lleva tiempo. Nosotros vemos todo el tiempo campañas en la televisión y vemos todo el tiempo campañas del autoexamen, pero realmente cuando nos hemos acercado nosotras a un proceso de mamografía, de hacernos juiciosas del autoexamen, o simplemente nos da miedo consultar y no consultamos, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, la psicoeducación, la educación a nivel de toda Colombia es la base desde mi perspectiva. No sé, Doc, si tú me quieras complementar en algún sentido. Estoy completamente de acuerdo, la educación es muy importante y de pronto también pensar en campañas o momentos también sociales o como digamos dentro de nuestro núcleo como tal, que también es importante, que nosotros llegamos en este tipo de charlas y la idea como tal no es que nos quedemos con la información, sino que podamos hablar con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás y podamos compartir ese pequeño conocimiento que tenemos y que se vaya pues globalizando y que pues este pequeño se vuelva más grande y de esa forma pues crear una conciencia a nivel social, pues digamos como que ya dentro de toda la población o la comunidad en la que estamos. Digamos también lo que se puede hacer es también hablar o pues digamos como de la parte médica, de lo que nosotros hacemos también como liga, que son campañas de ir a poblaciones demás en las cuales podemos hacer charlas como esta, de pronto un poco más profundas, por así decirlo, un poco más entendidas para la población específica y que el conocimiento se esparza y que pues podamos llegar a tener eso que se dice, bueno, en esta pregunta o en lo que decía Marcela, que es sobre la carencia de prevención. Entonces la idea es mejorar eso, mejorar estas charlas y pues la divulgación como tal de la información. Otra cosa que yo les quería contar es que, por ejemplo, con el tema del tabaquismo, del uso de cigarrillos electrónicos, desde salud mental, nosotros también podemos consultar a profesionales que nos acompañen. Sabemos que dejar el cigarrillo no es fácil, ¿sí? Cuando hay un hábito instaurado, cuando hay un proceso de dependencia del mismo. Entonces también consultar o acompañar a las personas si lo desean a nuestro alrededor a ese proceso de dejar de hacerlo podría ser útil, ¿no? Consultar profesionales de la salud mental que nos ayuden en ese sentido. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Y otra persona quiere tomar la palabra para hacer una pregunta y pueden levantar la mano. Entonces, yo supongo que no hay más preguntas. Así, muchas gracias nuevamente a la doctora Luisa Forero y al doctor Diego Perro para sus explicaciones y también a todos por su participación. Y nos vemos para la próxima capacitación que será el 1 de agosto y sobre claves del régimen presupuestal. Y entonces ahora yo deseo a todo el mundo un buen día. Gracias. Buen día. Sí, y también como si quieren despedirse. Sí, Zoe, muchas gracias por la invitación. De parte de la Liga, como decía el doc Diego, estamos abiertos a todas las preguntas, a todas el acompañamiento que podamos brindar desde los diferentes frentes. Entonces, muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos y espero que se hayan llevado mucho conocimiento de hoy. Y acá estamos para ustedes. Recuerden ingresar a la página de internet. Ahí estamos para todos. Muchas gracias. Buen día.